Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 11 de abril. Empezamos a grabar a las 5 de la tarde. Antes de empezar, recordarles que el viernes es festivo en Wall Street y también en Europa, es decir, que no habrá bolsa, solo estarán abiertas algunas bolsas asiáticas. Por lo tanto, es de los pocos días festivos generales que habrá en bolsa a lo largo del año. Y el lunes estará cerrada la bolsa europea, Estados Unidos abrirá, es decir, que en lo que respecta a bolsas europeas, el último día hábil será el jueves y ya no volverán a abrir hasta el martes, mientras que en Estados Unidos pues se cerrará el jueves y se volverá a abrir el lunes. Tengan en cuenta esto y desde luego que esto también podría condicionar un poco la semana. Hay que recordar, lo decía Spot Gamma hace escasos minutos, que estamos en semana de vencimiento de derivados. Y como el viernes es festivo, el día de vencimiento de muchas opciones de estas que manejan en la fontanería de mercado, pues se va a dar el día 14. Y según Spot Gamma, estiman que hay muchos puts en el vencimiento, muchos más que call, y que esto va a fomentar que conforme nos acerquemos al vencimiento tenga un pequeño factor favorable como pasó el mes pasado. De momento hoy desde luego no se está viendo eso porque tenemos bajadas fuertes en Estados Unidos, excepto en las pequeñas compañías del Russell, que solo bajan 0,16. En cambio, el SP500 está bajando el 1,11 y sobre todo el Nasdaq, que es el que de verdad se está llevando a todos por delante, la tecnología en general, tiene una bajada del 1,90%. En Europa las bajadas son más moderadas. El euro ha revivido un poquito, sobre todo contra el yen, sube 1,02 y también contra el dólar ya de forma más moderada, después de que en las elecciones francesas no haya habido sorpresas y haya tomado la delantera Macron. Los sondeos son ajustados para la segunda vuelta, que será el 24 de abril, pero en general todos los sondeos le siguen dando por delante con algunos puntos. Esto que tuvo en cierta tensión al euro y al mercado francés durante la semana pasada, pues es un factor negativo que de momento no se ha activado, pero bueno, ya saben lo que es esto de las elecciones, nunca se sabe. Ha habido muchas sorpresas en grandes elecciones europeas y norteamericanas en los últimos años y es un factor de cierta inestabilidad que se volverá a activar seguramente la semana que viene conforme se acerque esa segunda vuelta que repito será el 24 de abril. Los bonos, un palo duro. Hoy ha sido otro de los factores bajistas. Primer factor bajista, como acabo de decir antes, tecnología. Ya han empezado las ventas violentas de tecnología esta noche en Asia por los típicos problemas que vienen arrastrando desde hace tiempo las tecnológicas chinas. Esto ha hecho que China bajara bastante, ha hecho que el Nikkei bajara, ya la cosa ha aparecido con las tecnológicas europeas también contagiándose de buena mañana y ahora, como pueden ver, el sector tecnológico europeo es el peor con mucha diferencia, con una caída del 2,03%. Y ahora pues el Nasdaq es el que más cae, con el menos 1,88. Así que la caída de la tecnología, asustada por la que está cayendo con la Reserva Federal y por ese tono más duro y por esos comentarios que se están repitiendo, no se lo pueden imaginar cuánto, los de el amigo Dudley, que era presidente de la Reserva Federal de Nueva York y que en la semana pasada, a finales de la semana pasada, dijo en Bloomberg que la Reserva Federal, si no cae la bolsa, la va a forzar a que caiga. Eso es lo que dijo literalmente. Y la interpretación es fácil de ver. O consigue la Reserva Federal parar esta emoción que le ha entrado al mercado otra vez, a pesar de todo lo que está cayendo, difícilmente va a poder controlar la inflación. Eso es lo que decía este señor, que como expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, pues lógicamente tiene mucho predicamento. Así que habrá que estar atentos a qué pasa. El oro consigue ganar algunas posiciones, más 0,54, y el petróleo sigue sin tenerlas todas consigo, menos 2,77%. Ese confinamiento en China le está haciendo mucho daño y además hay que unir pues la liberación de grandes cantidades de petróleo de las reservas estratégicas de muchos países, entre ellos pues del más poderoso
es Estados Unidos, 95,55. Buenas noticias para la inflación. La cesta de materias primas también baja 0,41 y en sectores, pues ya hemos dicho que mal la tecnología, también mal industriales, menos 1,38, mal utilities, menos 1,27, machacadas las utilities por las constantes subidas de rentabilidad de los bonos, ya ven, qué panorama. Y cambio en positivo bancos, favorecidos por la subida de rentabilidades de los bonos, más 0,68, seguros, su primo hermano, y de lejos las telecos favorecidas, está impidiendo la bajada una serie de informes que han aparecido hoy, que han sido republicados también o publicados por Reuters. Según estos informes, va a haber un proceso de fusiones y adquisiciones bastante potente para las telecos en el futuro. Este informe pues parece que ha animado un poquito los ánimos. A los bancos también les ayudaba la subida que ha tenido durante toda la jornada Société Générale, desde que ha informado de que abandona totalmente el mercado ruso y que además va a vender las filiales que tiene ahí. Resumiendo, la caída de la tecnología, la subida de rentabilidad de los bonos, que al final una cosa a consecuencia de la otra, esta subida de rentabilidad de los bonos es la que causa la caída de la tecnología, es lo que está haciendo daño a las bolsas hoy, y desde luego los temores a la Reserva Federal van aumentando, también los temores a la inflación, porque mañana precisamente se da el dato de inflación, si no me equivoco. Entonces, quien más, quien menos está colocando hoy la venda antes que la herida, sobre todo en el mercado de bonos, que ya ven con qué ganas están cayendo, especialmente los bonos europeos, que se están metiendo una castaña de muy padre y señor mío. En este momento el bono alemán a 10 años tiene la rentabilidad más alta desde el año 2015, nada menos, ahí queda eso. Y los derivados monetarios de la zona euro están descontando una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo de 70 puntos básicos de aquí a finales de año, cuando hasta la semana pasada se descontaban 65 puntos básicos de subida. Como ven, son numerosos los factores que complican la situación y al final todo emana de lo mismo. Mientras los bonos sigan así de mal, este es un mensaje que le está machacando a la bolsa, diciéndole cuidado con la tecnología y cuidado con las acciones en general, porque esto se está torciendo mucho. Y ese es el gran problema. Además, técnicamente hablando, tampoco nos podemos confiar ya mucho, porque finalmente el SP500, como podemos ver, aún queda mucho para cerrar, pero desde luego si cerrara así, ha perdido la media de 100 y ha perdido la media de 200. Mal asunto, cuidado, cuidado. Porque esto podría indicarnos que la subida, tal y como algunos advirtieron, como Bank of America, Morgan Stanley y demás, pues fue simplemente un rebote de mercado bajista. Aún no lo sabemos y no podemos abandonar la hipótesis de que nos vayamos a meter en lateral. Aún es demasiado pronto. Desde luego, técnicamente hablando, no es una buena cosa lo que está haciendo. Y a mí me parece, además, que pasa es que esto, claro, se tendría que confirmar que aquí hay un hombro, cabeza, hombro invertido. Estas figuras suelen ser bastante potentes, pero claro, para confirmarlo el problema es que tiene un nick oblicuo que para poderlo romper se tendría que ir por encima de este máximo y ahora mismo no parece que esté el panorama como para que vaya a romper ese nivel. Por lo tanto, la figura la dejo ahí un poco en barbecho porque no sé yo. En Europa, pues como podemos ver, tampoco es que haya mucha tranquilidad. El DAX alemán, que al final es el más representativo, ha tenido una caída y tras un larguísimo lateral y ha subido, pero esto puede ser un 1-2, cuidado. Si esto es un 1-2, la 3 nunca es la más pequeña, nos llevaría pues bastante más abajo. Tendría que tener como mínimo todo este tramo de caída a contar desde este máximo, con lo cual el potencial de caída que podría tener el DAX, si esto es un 2, sería bastante potente. De momento, la media de 50, que no es una media demasiado tremenda, ha servido para parar el aluvión de subidas. Aún es pronto también para decirlo y nuestro sistema sencillo aún no ha activado las ventas. Habrá que ver.
si se consolidara por encima de la media de 50, pues seguramente volvería a la tranquilidad. Y el IBEX, pues a lo suyo, ha fracasado contra la media de 200, pero ahí sigue, ni se va, ni se despega, una cosa muy rara, está cotizando de una manera diferente a los demás, y este nivel es absolutamente vital. Si pierde la media de 50, confirmaría que no ha podido con la media de 200 y el batacazo podría ser olímpico. Si termina por romper este nivel, con razón o sin ella, tiene mucha subida. Así que así está el panorama técnico en este momento. Más cosas a comentar. Hoy hemos tenido un dato de China de PPI que ha puesto en tensión a todo el mundo porque con la debilidad económica que hay, el crecimiento que está muy mal, los PMIs están en recesión los dos, pues sin embargo la inflación achucha vía precios de producción industrial que han quedado con una subida del 8,3%, que no es precisamente muy tranquilizador. En Reino Unido hemos tenido tanto Producto Interior Bruto como producción industrial que ha quedado por debajo de lo esperado. Son los tiempos que corren de esta inflación, como Hartnett volvió a repetir esta semana, Hartnett de Bank of America, y también recordó una cosa de la que tenemos que tomar muy buena nota. Si la bolsa ha subido tanto en el medio plazo, ha sido gracias al mar de liquidez que inyectó la Reserva Federal, y ahora en los planes de la Reserva Federal están el reducir el tamaño del balance de 9 billones a 6,5 billones de aquí al 2023. Y esto sí que le va a hacer mucho daño a la bolsa. Tarde o temprano, cuestión de tiempo. Podemos sentarnos a esperar. Pero si esto va a ser así, si la bolsa ha subido por este mar de liquidez, difícilmente sin el mar de liquidez va a poder subir mucho. Y además tengamos en cuenta que nunca, desde que empezaron todas estas historias, hace ya bastantes años, la bolsa ha subido en un periodo de reducción de balance. Nunca. Nunca es nunca. No ha habido ninguna excepción. O se ha quedado lateral en el mejor de los casos, o se ha caído. Entonces me extraña mucho, no veo en base a qué razón en esta ocasión no vaya a ser así. Y más teniendo en cuenta que está el factor de la inflación por ahí suelto que impide que la Reserva Federal pueda rectificar rápidamente si el mercado se cayera. Ahora mismo a la Reserva Federal le importa un bledo con el mercado que se caiga todo lo que se tenga que caer, como ha dicho este expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, porque tiene que controlar sí o sí la inflación, que es mucho más grave y mucho más importante el problema que se está teniendo ahí. Curioso el paper que ha emitido hoy Kolanovic recomendando tomas de beneficios en algunas posiciones. Recuerden que Kolanovic ha estado recomendando comprar en todas las caídas desde hace mucho tiempo, y hoy se le ha visto un poco dudoso, alegando para estas tomas de beneficios riesgos geopolíticos, riesgos de política monetaria y riesgos de crecimiento. Si quieren que les diga la verdad, la primera vez que le veo decir todo esto desde hace muchos meses. Kolanovic es de JP Morgan, es el analista estrella, donde lo que decía era que se comprara en las caídas. Así que creo que uno de los analistas, pues que eran más alcistas, tras esta subida, que no ha sido pequeña precisamente, se muestra muy cauto, como creo que nos debemos mostrar todos. Ahora de momento vamos a ver qué pasa con ese soporte, el próximo, a la altura de la media de 50. Lo que pasa que, claro, este soporte ya tiene mucha menos fuerza que los de arriba, pero nunca se sabe con estas cosas. Habrá que ver cómo termina de reaccionar. Desde el lado de la guerra no ha habido ninguna novedad, desgraciadamente, por lo cual pues no es algo que esté ponderando demasiado el mercado. Para terminar, un gráfico extremadamente inquietante sobre la situación económica actual, muy preocupante. Es un gráfico, no lo ven porque se sale del marco, en el texto pone FAO, índice de precios de alimentos subiendo a nuevos máximos. Nunca se había tenido un índice de subida de precios de los alimentos tan alto, y evidentemente esto va a causar mucho daño a muchos países, especialmente emergentes. Estas son las consecuencias del proceso grave macroeconómico en el que estamos metidos. Como vemos, hay que tomar las cosas con bastante prudencia. Muchísimas gracias por su atención, y a nivel de mis vídeos personales les espero mañana sobre las 8:30 para hablar de la apertura en Europa. Que pasen una buena tarde, buen fin de sesión.